Bueno, hola chiques, ¿cómo andan? Esta es una especie de primera prueba para producir materiales audiovisuales en el marco de la Cátedra 3 de Modernidades, Medios y Poder, cuya titular es Paula González Unic, y en el equipo estamos junto a Rodrigo Aramendi y Sergei Komisarov, y quien les habla, Emiliano Sánchez Narvarte, y estamos pensando algunos materiales en el marco de, bueno, esta situación extraordinaria del COVID-19, a partir de las políticas que ha llevado adelante la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y, por supuesto, el Gobierno Nacional en función del cuidado y de que todos seamos responsables en que esta situación de gripe pueda ir siendo controlada y evitando bueno, la menor cantidad posible de contagios y de fallecimientos en función de esa gripe. Entonces, como decía, en el marco de la organización de materiales audiovisuales, este primer video tiene que ver con comentar algunas cuestiones específicas que las pueda orientar en la lectura del primer texto que tienen de la cátedra, que es de Roger Silverstone y que se llama ¿Por qué estudiar los medios? Allí Silverstone plantea que nuestros medios de comunicación están presentes en lo cotidiano y que constituyen una dimensión esencial de nuestra experiencia y que no podemos evadirnos de su presencia ni tampoco de sus representaciones. Dependemos de algún modo de lo que circula por los medios de comunicación, dependemos de ellos para informarnos, para cuidarnos, también para no desconectarnos y tener cierta percepción de lo que está ocurriendo en el entorno social. En este sentido es que podemos decir que los medios se inscriben en un nudo de dimensiones que se interrelacionan y vamos a tratar de ir pensando en su especificidad. Podríamos decir que en este sentido Silverstone propone que los medios son centrales en nuestra vida cotidiana y deben ser pensados tanto socioculturalmente como en términos políticos y económicos. Pero bueno, vayamos por parte. ¿Por qué Silverstone plantea que deben ser pensados desde esta clave? Porque va a decir, bueno, una de sus afirmaciones más importantes en el texto es que, retomando a Isaiah Berlin, va a decir, bueno, los medios son parte de lo que él dice la textura general de la experiencia. ¿Por qué dice que son claves o son parte de la textura general de la experiencia? Porque el autor tiene la necesidad de no situar a los medios por fuera de las luchas sociales. Es decir, los medios de comunicación no están por fuera de las dinámicas de la vida social. ¿Sí? No es que están los medios por un lado emitiendo significados o ideas y lo social o la sociedad y la vida va por otro, sino que los medios tienen que ser pensados de una doble dimensión. Los medios participan de la vida social y cultural, actúan sobre nuestros modos de percibirla, nuestros modos de nombrarla, pero al mismo tiempo los medios masivos, su contenido, podríamos decir, su modo de hacer comunicación incluso, se va configurando a partir de esa propia experiencia de lo social. Es decir, no solo que intervienen en la realidad, no solo que producen sentidos en torno a ella, sino que también los modos de organizar, de estructurarse de la vida social, las formas de cooperar, de producir, de socializar, hacen a los medios de comunicación. ¿Sí? Sobre esto vamos a volver más adelante. Entonces decíamos, así como condicionan, son condicionados. ¿Sí? Entonces decíamos, bueno, ¿por qué tiene que ser pensado desde una dimensión sociocultural y desde una dimensión político-económica? Silverstone considera que las empresas vinculadas a los medios de comunicación son instituciones con capacidad política suficiente para poder operar a escala global, ¿sí? De modo, ¿sí? A nivel transnacional. Son empresas transnacionales que imponen reglas y condiciones a los estados nacionales y son empresas que se piensan como empresas mundo, es decir, su mercado es el mundo más allá de las fronteras nacionales. El poder de estas empresas económicas que están vinculadas a los medios masivos se expande al tiempo que se reduce el poder de los estados nacionales para regular el flujo de las palabras, el flujo de las imágenes y datos dentro de su frontera. Es decir, así como vemos emerger grandes empresas transnacionales vinculadas a los medios de comunicación, vemos a la par o complementariamente un proceso en el cual
los estados nacionales van perdiendo su capacidad de intervenir en el mercado infocomunicacional. Esto va a plantear Silverstone, va a abrir interrogantes o preguntas en torno a las luchas que se producen alrededor de la propiedad y el control de las instituciones de medios, acerca de los significados y las interpretaciones que se producen en torno a los acontecimientos sociales, luchas por el acceso y la participación popular en los procesos de comunicación masiva, luchas que van a tener que ver con demandas de democratizar el mercado de la comunicación y la información. Ahora, esta dimensión política y económica tiene que ver directamente con la otra dimensión que plantea Silverstone, que es la sociocultural. ¿Por qué se interrelaciona? Porque estas disputas o estas luchas en los procesos comunicacionales tienen que ver con las luchas por los modos en que representamos la realidad, es decir, por el modo de interpretar lo que acontece y en definitiva, como diría otro autor que quizás veamos, son luchas por clasificar lo social, ¿no? Como diría Pierre Bourdieu, son luchas por imponer una clasificación de lo social, son luchas simbólicas. Imponer una clasificación no es para nada ingenuo, sino que tiene que ver con establecer qué es lo que está bien o está mal en referencia a tal o cual circunstancia. Es una lucha por construir la percepción acerca de nosotros y de los otros. Esta dimensión simbólica está vinculada, por supuesto, con la presencia permanente de los medios en nuestra vida cotidiana. Podríamos pensarlo, una metáfora medio sencilla, pero no, como una ventana desde la cual nos asomamos al mundo eh, y al mismo tiempo desde la cual intervenimos en los debates a partir de las redes sociales, discutiendo, dando nuestras opiniones, informando, y también nos relacionamos con los demás. Entonces, en este sentido, se vuelve clave pensar que estamos atravesados por una pluralidad de representaciones en torno a lo real, representaciones sobre la vida diaria, sobre el pasado, sobre el futuro, y que estas representaciones luchan por imponerse como un sentido universal, es decir, buscan que en lugar de ser una interpretación de un grupo particular, sea una interpretación general o una interpretación común, ¿no? Volverse un sentido común de todos. Es decir, que los significados socialmente válidos para nombrar a las cosas y a los otros sean más o menos homogéneos socialmente, es decir, que la mayoría adopte un punto de vista. Entonces, la lucha de interpretaciones o la lucha simbólica es una lucha clave en el campo de las comunicaciones de masas. Entonces, tenemos que los medios se inscriben en nuestra experiencia cotidiana, que son parte de esa textura, ¿no? Como de esa trama de nuestra experiencia, que al mismo tiempo que pretenden moldear nuestros sentidos acerca de lo real, de establecer normas, clasificaciones, los medios son empresas que están condicionados por proyectos políticos y económicos más amplios, a partir de los cuales los medios se posicionan para intervenir sobre lo real, ¿no? Entonces, antes de que pasemos a otro concepto clave de Silverstone, no tenemos que perder de vista lo siguiente. Los medios masivos ocupan un lugar clave en el proceso de establecimiento de distinciones y juicios sobre la realidad en la medida en que mantienen una relación dialéctica con la realidad. Es decir, la realidad, nuestra vida o nuestra experiencia, es la materia prima que toman los medios para luego interpretarla, clasificarla y darle un sentido. ¿Sí? Es decir, los medios condicionan al tiempo que son condicionados por lo social. Nunca están por fuera de esas dinámicas. Y esta es una clave teórica para comprenderlos y va a decir Silverstone metodológica, ¿sí? Cómo empezar a pensarlos y cómo empezar a analizarlos. El otro concepto clave para entender un poco el universo conceptual desde el cual está pensando Silverstone esta necesidad de por qué estudiar los medios, tiene que ver con el concepto de mediatización. Une habitualmente escuchan amigues, parientes que nos dicen, bueno, no estamos condicionados por lo que los medios dicen porque no miramos informativos o no miramos la tele. Bueno, si fuera así,
listo, sería fácil y ya está, no hay demasiada explicación. Sería fácil, digamos, pero bueno, Silverton propone hablar del concepto de mediatización. Podríamos decir que la mediatización hace referencia o está vinculada al proceso de producción, circulación y consumo de los significados, y hace especial énfasis a dos momentos, el de circulación y el de consumo. Podríamos pensar que ciertos significados o los significados, las interpretaciones, los puntos de vista que adoptamos o que escuchamos que otros adoptan sobre lo que acontece, sobre algo que ocurrió, fueron producidos o reproducidos o circularon por los medios masivos. En este proceso de circulación y de consumo podemos decir que vamos perdiendo de vista o se va erosionando el lugar desde el cual fueron producidos, es decir, quién produjo esto que se está diciendo. Eso se va perdiendo de vista. Es decir, no sabemos muy bien de dónde viene eso que se está diciendo, pero lo escuchamos en un kiosco, en la verdulería, en el súper, es replicado en los grupos de WhatsApp, en Facebook, en Instagram. Es decir, vamos utilizando significados eh, que circulan por los medios, ¿sí? Los utilizamos para pensar el mundo, aun cuando no es nuestra intención, aun cuando decimos estamos por fuera de esto, esta mediatización hace que esa trama de significados se nos vuelva ineludible, casi como un esquema de percepción de lo real que no sabemos muy bien de dónde surge, pero que está ahí circulando, reproduciéndose, produciéndose, y nosotros no sabemos muy bien dónde se halla su fuente, ¿no? Dónde se halla su origen, por decirlo de algún modo. En este punto es donde es clave prestarle atención al movimiento de los significados, es decir, cómo se replican, cuando los replicamos sin demasiada responsabilidad, sin chequear su fuente. Digo, en este sentido no somos simplemente una especie de sujetos o de personas sujetadas a los significados mediatizados, perdón, sino que también somos mediatizadores, es decir, creamos significados y los replicamos. Entonces, la mediatización en este universo general de conceptos que propone Silverstone hace referencia a ese proceso social en el cual los sentidos que circulan en torno a lo social están más o menos condicionados por los medios de comunicación y de los que es ineludible aislarse. ¿Por qué? Porque son parte o están inscriptos en el medio de nuestra vida social a modo de representaciones, de opiniones, de juicios morales, de gustos, de verdades, de entretenimiento, de confort. En definitiva, estas serían a grandes rasgos los principios por los cuales, según Roger Silverstone, es importante pensar los medios de comunicación.